Bueno, se ha instaurado el tema de la estanflación, claramente, y pareciera que estuviéramos ante un fenómeno nuevo. Yo recuerdo haber oído hablar de estanflación a Domingo Cavallo, allá en los 90, en un momento determinado, cuando estábamos en plena batalla por el tema de la convertibilidad, y después en varias ocasiones más. De hecho, hay un artículo esta tarde en un portal que dice que la Argentina ha estado en un fenómeno de recesión e inflación muy marcado en 7 de los últimos 11 años. Sin embargo, se ha instaurado el tema de la estanflación y allí está, tratando de medir incluso sus efectos. Camilo Tiscorni es licenciado en Economía y nos atiende esta tarde. Camilo, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, alto impacto de la palabra estanflación, que parece ser es lo que se viene en la Argentina, o ya estamos en estanflación. No, ya estamos. Yo creo que si uno se atiene a la definición de estanflación, hay que recordar que estanflación es la combinación de dos palabras, estancamiento e inflación. Y hace referencia a una combinación que desde el punto de vista económico es mala, ¿no? La combinación de caída de la actividad económica, caída del PBI, pero con mayor inflación, lo cual puede parecer poco intuitivo, porque habitualmente se piensa que en todo caso, si la economía entra en recesión, eso debería hacer bajar la inflación. Bueno, justamente la estanflación tiene que ver con este fenómeno en el cual cae la actividad económica, pero también sube la inflación. Este año 2023 vamos a cerrar con una caída del PBI cercana al 1% y la inflación habrá pasado del 100% el año pasado aproximadamente a algo así como 180 este año. Así que claramente estamos en esta inflación ya, y si uno lo toma en más largo plazo, por supuesto, porque el PBI de la Argentina viene prácticamente en caída desde el 2011 y con la inflación en alza. ¿Qué estás esperando para noviembre y diciembre en materia inflacionaria? El mes de noviembre en CIT relevamos 11,5% mensual y 163 en 12 meses. Es un salto bastante fuerte. Recordemos que en octubre el INDEC había informado 8,7. Ya en aquel momento advertíamos que el dato de octubre era algo puntual. Y de hecho, bueno, lo que pasó en noviembre lo valida, ¿no? Porque un 11,5 se parece ya mucho más a los datos de agosto y septiembre, que habían sido de 12 o más todavía. Lo cual muestra que estamos en una situación bastante complicada, antes incluso de que se produzcan todos los cambios que quiere hacer el nuevo gobierno. Y diciembre más alto todavía. Sí, sin duda porque por de pronto, aunque no hubiera ningún cambio de política económica, entramos en una etapa en donde la inflación suele ser más alta por todo el pico que tiene lugar en el verano por las vacaciones de invierno, de verano, digo, en todo lo que es con turismo. Y a esto hay que sumarle que seguramente los cambios de política económica que implemente el nuevo gobierno van a crear más inflación inicialmente. Por eso es que Milei dijo que la economía se va a meter en un proceso de estanflación porque va a haber más inflación todavía y menos actividad económica. Lo cierto es que ya estamos en eso, pero no hay ninguna duda de que es muy probable que los cambios que implementen ahora provoquen más estanflación todavía. Bueno, podemos entrar en un peligro de un término que yo no sé si es correcto o no, pero lo leí por allí y te lo tengo que preguntar: hiperestanflación. Sí, sería una nueva palabra esa. Sí, qué sé yo. Yo diría que es de vuelta la combinación de caída del PBI. Es muy probable que los ajustes que haya que hacer terminen provocando al menos inicialmente algo de caída del PBI y sin duda que van a provocar más inflación. Frente a esto, vamos a contar con el efecto expansivo de la cosecha. Si el tiempo ayuda, vamos a tener una buena cosecha y eso va a ayudar al PBI. Esto va a ser independiente, te diría, prácticamente de los ajustes de política económica que haga el nuevo gobierno. O sea que este es un factor que puede ayudar a contener, llamémosle, la parte de la caída de la actividad económica. Y después pensar que si estos cambios dan resultado y esto genera un mejor escenario para el país en general, que la actividad económica repunte y que esto sea algo transitorio. Bueno, Cristina Kirchner, que por momentos habla como si supiera algo de economía, hizo una aparición en TikTok de esas que son tan frecuentes últimamente, diciendo que ella ya había hablado de la estanflación y que puede conducirnos a una catástrofe social. ¿Con 43% de pobreza no estamos ya en una? Sí, por supuesto. Yo creo que los comentarios de la vicepresidente que los hace como si estuviera viniendo de un lugar externo y que no formara parte del gobierno realmente son increíbles a esta altura, porque realmente, y en esto coincido también con lo que dice el presidente electo, las consecuencias de la política económica de los últimos años se van a ver durante un buen tiempo.
sin igual a duda que toda la inflación que veamos ahora en los próximos meses es, por supuesto, que es gran parte culpa del gobierno actual, que lo que ha hecho es generar políticas que causaban inflación y lo que hizo fue barrer la inflación debajo de la alfombra. Y eso incluye las LELIC e incluye toda la cantidad de precios que están contenidos, como el dólar oficial, como los precios que estaban metidos en precios justos, como las tarifas de servicios públicos. Todo eso ha sido resultado del gobierno actual, que no hay duda de que primero va a haber que sincerar todo eso para poder pensar después en bajar la inflación genuinamente. Vamos a los precios que están retrasados, pisados, retenidos. Van a tener que destaparse en algún momento, empezando por los combustibles y también las tarifas. ¿Imaginás esto levantando la olla a presión, la tapa de la olla a presión de repente a modo de shock o lo imaginás de otra manera? Yo creo que va a haber que seguramente corregir alguna parte más o menos rápida. Sobre todo yo creo que el atraso del tipo de cambio hay que corregirlo con bastante velocidad, creo yo. Esto no necesariamente quiere decir abrir el cepo por completo, pero de a poco va a haber que pensar en ir liberándolo, pero sobre todo hay que validar que el tipo de cambio oficial a 350 pesos no existe más, de modo tal de que se pueda normalizar un poco el comercio exterior y esto de alguna forma va a ayudar a la actividad económica, porque en parte si la actividad económica este año está en caída, más allá de la sequía, es porque el gobierno ha tenido que frenar las importaciones porque no se podían pagar. Entonces, si se genera un tipo de cambio más razonable, acorde con las condiciones de mercado, y se permite que las importaciones vuelvan a tener cierto flujo normal, eso a la larga creo que va a ayudar a la actividad económica. Camilo, el dólar a 376,50, que es el dólar oficial, en este momento no existe más. ¿Tenés medido un valor razonable para el levantamiento del cepo del dólar? Es muy difícil contestar esa pregunta por lo siguiente. Lo que es relevante desde el punto de vista de lo que necesita la economía argentina para su funcionamiento es lo que llamamos los economistas el tipo de cambio ajustado por inflación. Entonces, si uno piensa en un tipo de cambio como el que hay hoy para la exportación, que es una mezcla, ¿no? Que está en 600 y pico de pesos, ese tipo de cambio con los precios que tenemos hoy es bastante razonable. Ahora, si hay que llevar un tipo de cambio de 360, que es el que quedó para las importaciones, a 650, eso va a provocar inflación. Entonces ya no podés comparar 650 con los precios de hoy porque va a haber precios nuevos. Entonces, lamentablemente, el tipo de cambio al cual se pueda equilibrar esto y encontrar un valor más o menos razonable va a tener que ver mucho con cómo se pueda contener la inflación que se genere cuando se valide el cambio en el tipo de cambio. Y eso va a tener mucho que ver con la política fiscal. Es mucho más relevante lo que se pueda anunciar e implementar en materia fiscal que todo lo otro. Lo otro viene atrás, lo monetario y lo cambiario viene atrás de lo fiscal. ¿Qué te dicen los movimientos que se están haciendo en torno al Ministerio de Economía? Son casi todos del área de las finanzas. No están poniendo a nadie experto en macroeconomía, por lo menos. ¿Te da una dirección determinada eso? Sí, yo tampoco minimizaría el conocimiento de macroeconomía de las personas que están hablando. Son personas que entienden de macroeconomía. Tal vez no se dedicarán de lleno a eso, pero entienden también de macroeconomía. Digo, en algún punto el diagnóstico desde el punto de vista macroeconómico de la Argentina es hasta bastante directo y sencillo. Acá lo más importante es ver cómo se reduce el déficit fiscal. En todo caso, lo que hará falta es más expertos en política tributaria, en proceso de presupuestación y en la parte legal para ver cómo esto se lleva a la práctica. Te diría que puede ser que haya gente con más perfil de macroeconomista, pero creo que los grandes lineamientos lo tienen todos claros. Es trabajar por la parte fiscal, tratar de con eso reducir la emisión monetaria, que bajen las tasas de interés y obviamente sincerar el tipo de cambio. Para poder dar una economía, tener un tipo de cambio más competitivo y que aparezcan los dólares que en este momento están ausentes. Entonces, creo que esos son los grandes lineamientos y lo tienen todos bastante claro, empezando por el presidente, ¿no? Camilo, me estoy poniendo recurrente con una pregunta, pero es que me llama la atención porque hay muchas cosas que se han dicho en campaña que después no están teniendo correlato, por lo menos de lo que se sabe hasta ahora. Habrá que ver si el 10 de diciembre se nos tapa la boca a todos y eventualmente las cosas van por otro camino. Primero se había prometido dinamitar el Banco Central para entrar en la dolarización, después se cayó en la cuenta que eso hoy es imposible, absolutamente imposible, por empezar no están los dólares para esa dolarización y también por lo tanto es imposible levantar ese instrumento que resulta el Banco Central. Dicho esto, se habló una infinidad de veces de lo valioso que sería tener un Banco Central independiente. Y se ha puesto una y otra vez el ejemplo de Mario Velarde a cargo del Banco Central de Perú. Perú tiene muchos problemas sociales, muchos problemas en la calle, infinitos problemas en la política, pero el sol se mantiene absolutamente estable porque hay un banco que trabaja por eso. Sin embargo, el Banco Central de la República Argentina, que no se cierra,
va a estar al mando de una persona que es del riñón mismo del señor Caputo. ¿Te parece que eso es una decisión que va a dar confianza en el mercado o al público en general? Es un tema bastante complejo, ¿no? Yo creo que el presidente del Banco Central tiene que ser absolutamente independiente y el directorio igual. Tienen que tener puestos designados por ley, por determinados plazos y solamente tienen que poder ser removidos por causas razonables. Ahora, yo creo que el tema de la situación argentina es que estamos en una transición bastante importante en la cual no descarto que se pueda pensar en que hubiera cierta coordinación bastante explícita entre el Ministerio de Economía y el Banco Central, en un contexto en general en el cual lo que se tiene que quedar en claro es que se va a un ajuste fiscal en el cual el Banco Central va a tener que rápidamente dejar de financiar el déficit fiscal. Entonces, en estas condiciones, tal vez una transición, llamémosle coordinada, no lo vería del todo mal, pero tiene que ser algo, yo diría, de un plazo bastante corto de la transición para atender la urgencia que puede haber en este momento y después definitivamente creo que hay que ir a un esquema de un banco central absolutamente independiente. Tiene que ser una condición sine qua non para poder bajar la inflación, al igual que la eliminación del déficit fiscal. Estas son las características que han aparecido en los países que pudieron controlar la inflación, no hay ninguna duda. Camilo, mi última pregunta está referida a si escuchaste alguno de los conceptos de la canciller, que también es una destacada economista, la doctora Diana Mondino, delante del empresariado de la Unión Industrial Argentina. Sí, escuché algunas de las cosas que dijo. Sí. ¿Y qué fue lo que te pareció? Me parece que son cosas muy sensatas en general las que dice. Hay bastante realismo, creo yo, en el gobierno en cuanto a que han dicho que no quieren cometer un industricidio, porque hay que recordar que Milei ha sido siempre muy partidario de la apertura fuerte de la economía a la competencia, y cada vez que se habla de esto aparecen siempre las referencias a la década del 90 o a la época de Martínez de Oz, en donde muchas empresas tuvieron que cerrar por esa competencia. Entonces, yo creo que eso no es un argumento para no abrir la economía. Yo creo que la economía hay que abrirla y creo que el presidente electo lo tiene claro y evidentemente Mondino también lo aclaró, pero obviamente hay que tratar de organizar la economía para que esa competencia sea razonable. Esto tiene que ver con evitar que se atrase el tipo de cambio, que creo que ha sido la clave en esos procesos que hubo en la década del 70 y del 90. Y para que no se atrase el tipo de cambio, la clave es no tener déficit fiscal. Entonces creo que todo termina convergiendo al mismo lugar. Así que me parece que en ese sentido es muy razonable lo que están proponiendo.